Hola profesora, mi nombre es Enzo Espinosa Peña y le disertaré sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es, como su nombre lo dice, es un sistema, es un conjunto de órganos constituido por tejido nervioso y su unidad básica es la neurona. La neurona consta de un cuerpo celular o soma, que tiene un núcleo. Es una estructura celular normal, pero tiene características especiales como las dendritas, que llevan la información hacia el soma y a partir de este surge el axón. El axón transmite el impulso nervioso llegando a unas teledendritas o dendritas finales, que a través del espacio sináptico se conectarán con las dendritas de la membrana siguiente. La función del sistema nervioso es recibir información por receptores externos. Toda la información que llega se procesará, es coordinada y se integrará y elaborará una respuesta a sus órdenes a unos efectores externos o internos. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso donde llega la información y genera las órdenes. Consta de dos partes fundamentales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, el encéfalo constaría del cerebro, que es la parte más grande, el cerebelo y el tronco encefálico, y el tronco del encéfalo. Y a su vez, este se puede dividir en tres partes, que serían el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El cerebro se encuentra protegido por el cráneo y tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, separados por una fisura. La superficie se llama corteza cerebral y es donde se pueden ver unos pliegues llamados circunvoluciones cerebrales. En las circunvoluciones cerebrales es donde se encuentran las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebro se encuentra el, el cerebelo se encuentra en la parte posterior inferior, debajo del cerebro hacia atrás, y tenemos el tronco del encéfalo que se conecta con la médula espinal. La médula espinal es un cordón nervioso protegido por la columna vertebral. Va concretamente por el conducto vertebral, que es una superposición de los agujeros vertebrales. Su función es comunicar el encéfalo al resto del cuerpo, llevando información desde y hacia este mismo. Consta de una parte cervical, una parte dorsal y otra lumbar y una sacra. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es encargado de conectar el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo. Lleva información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes a la periferia. Sí, va hacia la periferia, es decir, a las zonas más distales del organismo. Tiene dos estructuras, dos estructuras anatómicas, los nervios y los ganglios. Los nervios son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo, y los ganglios son acúmulos de somas de cuerpos neurales. De la parte superior del encéfalo salen 12 pares de nervios craneales, y de médula espinal salen 31 pares, que serían nervios espinales. La información aferente o sensorial va desde la periferia va desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y la información eferente o motora va desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo. Al final, estos dos tipos de raíces se fusionan y será un nervio mixto
que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes. En cuanto a ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico, serían los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos; los ganglios vegetativos o autonómicos, que tienen cuerpos celulares de neuronas del sistema nervioso autónomo; y por último, los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que mencioné anteriormente. La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, y la sustancia blanca son el acúmulo de axones y dendritas. ¿Y dónde se encuentran? La sustancia gris es periférica a nivel de cerebro. En cambio, a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal es central. Con respecto a la ubicación de la sustancia blanca, en el sistema nervioso central es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. La división del sistema nervioso. Lo dividimos en sistema nervioso somático y sistema nervioso vegetativo. Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al sistema nervioso central y que salen de este mismo, como ya lo habíamos mencionado antes. También ambos tienen presencia en el sistema nervioso central y periférico. La división del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es una división que hacemos desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo es una división desde un punto de vista fisiológico y funcional. El sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Tiene vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, como la vista, el oído, el olfato, como también el tacto fino y grueso. Todo el tema propioceptivo, es decir, que indica la posición del cuerpo, de articulaciones, tono muscular, etc. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que corresponde con los impulsos nerviosos que hace que se contraigan los músculos estriados y esqueléticos, como el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. Y el neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Ya. Después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es aquel que está relacionado con las situaciones de alerta, de respuesta, de lucha y huida. Su neurotransmisor es la noradrenalina y es el que hace que aumente la frecuencia cardíaca ante un peligro. La frecuencia respiratoria aumenta el tono muscular, etc. Y el sistema nervioso autónomo parasimpático es todo lo opuesto. Se equilibra con lo anterior y está relacionado con las situaciones de relajación. Es el que hace que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la relajación muscular y el que hace que aumente la digestión. Y el neurotransmisor es la acetilcolina. Los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son dos masas de cordones nerviosos blancos, de forma cilíndrica, separados entre sí por una fosa interpeduncular o espacio perforado posterior. Se encuentran en la parte superior del tronco del encéfalo, sobre la protuberancia anular, y desaparecen en los hemisferios izquierdo y derecho. Su función principal es unir y de esta manera comunicar el mesencéfalo con el cerebro, interviniendo así en el control reflejo de los movimientos oculares
y en la coordinación de estos movimientos con la cabeza y el cuello. Las tres áreas comunes que dan origen a los pedúnculos cerebrales son la corteza, la médula espinal y el cerebelo. El pedúnculo cerebral se encuentra en su totalidad en el mesencéfalo, a excepción del tectum. La región incluye el tegmento del mesencéfalo, cruz cerebral y pretectum. Según lo anterior, los pedúnculos cerebrales son también conocidos como basis pedúnculos, mientras que el paquete ventral grande de las fibras eferentes se conoce como la cruz cerebral o el pez pedúnculo. Existen numerosas vías nerviosas que se encuentran dentro de esta sección del tronco cerebral, y es de destacar que en el circuito cerebral peduncular las fibras de las áreas motoras del cerebro den proyecto al pedúnculo cerebral y luego proyectan varios núcleos talámicos. Los pedúnculos cerebrales están estructurados por fibras nerviosas, incluyendo las fibras de los tractos corticopontinos, y corticoespinal, entre otros. Los tubérculos cuadrigémenos son eminencias redondeadas, divididas en pares anteriores o superiores, por el surco cruciforme, cuyo extremo anterior está relacionado con la epífisis y su extremo posterior se relaciona con el vértice de una lámina nerviosa triangular muy delgada, ubicada en el vértice anteroposterior del cuarto ventrículo entre los pedúnculos cerebelosos y la válvula de Bismuth. Los tubérculos cuadrigémenos superiores coordinan los movimientos de los glóbulos oculares en respuesta a los estímulos visuales y a otros estímulos, y los tubérculos cuadrigémenos inferiores coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos. El acueducto o acueducto de Silvio. En neuroanatomía se conoce por acueducto de Silvio, acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo. Hay conductos situados en el cerebro medio que se encarga de conectar el tercer y cuarto ventrículo del cerebro, y por el que transcurre el líquido cefalorraquídeo, que impregna el encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es una sustancia líquida que cumple funciones básicas en nuestro sistema nervioso, entre las que destacan actuar como protector frente a traumatismos craneoencefálicos, proporcionar soporte hidroneumático, eliminar metabolitos residuales del sistema nervioso y actuar como mecanismo homeostático cuando se producen ciertos desequilibrios hormonales en el organismo. El acueducto de Silvio se encuentra dentro del mesencéfalo o cerebro medio, una de las partes que constituyen el tronco del encéfalo. Esta estructura cerebral está situada sobre la protuberancia o puente de Baróleo y por debajo del diencéfalo. Está compuesto por el tálamo y el hipotálamo, entre otras estructuras, y está integrado por el tectum, localizado en la parte dorsal, y el tegmentum, situado debajo del tectum. Esos serían los órganos anatómicos que escogí, y esa fue mi presentación. Muchas gracias.